Buenas gente, bienvenidos a otro video sobre programación dinámica. En el video de hoy vamos a ver un problema que se resuelve de manera muy interesante. El problema original se llama Guptaji Birthday o el cumpleaños de Guptaji y pueden encontrar el enlace al problema en la descripción. El problema lo saqué de Codeforces, otra página donde pueden encontrar problemas de programación. El problema lo modifiqué para que se llamara Chimps Birthday o el cumpleaños de Chimps. Vamos con el problema. Chimps está de cumpleaños y su amigo, el pana Miguel, le quiere hacer una sorpresa. El pana Miguel sabe que a Chimps le gusta el alcohol. Por lo tanto, su sorpresa es un juego para beber. El juego consiste en una grilla de n por m, es decir, n filas y m columnas. En cada casilla hay shots de tequila. Lo que va a pasar es que Chimps se va a ir moviendo de casilla en casilla y va a ir tomando los shots de cada casilla. De esta forma, toda la grilla tiene shots de tequila. Pueden ser 2, 3, 4. Un número entre 1 y infinito. Las reglas del juego son súper simples. Chimps entra por la casilla 0,0 y sale por la casilla n,m, o en verdad n-1, m-1. En cada casilla, Chimps va a tomar los shots de esa casilla y luego se va a mover en las siguientes tres direcciones: hacia la siguiente columna, hacia la siguiente fila o en diagonal hacia abajo hacia la derecha, tal como pueden ver ahí. ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Lo que queremos hacer es maximizar el número de shots que puede tomar Chimps, un problema típico de maximización en una grilla. Sin embargo, esta vez Chimps tiene un límite de K shots, es decir, si él se pasa de los K shots, Chimps se va a ir en pálida, o no sé cómo le dirán ustedes, pero Chimps se va a sentir mal. Entonces, esta vez el problema es maximizar el número de shots sin pasarse de K. Esta vez tenemos una restricción. Es por esto que Chimps nos pide ayuda. Y nosotros ya sabemos más o menos que este problema se puede resolver con programación dinámica. Pero ¿por qué usar programación dinámica? Veamos lo de siempre. Si se cumple el solapamiento de sus problemas y la propiedad de subestructura óptima. Esta vez ya deberían estar acostumbrados a demostrar solapamiento y estructura óptima en una grilla, así que lo voy a hacer bien rápido. Para el solapamiento vamos a suponer que estamos, por ejemplo, en esa casilla encerrada en rojo y, por ejemplo, sabemos el máximo de shots que podemos tomar hasta esa casilla. Sabemos que luego nos podemos mover en otras tres direcciones. Esa casilla que está en rojo es compartida por estas tres direcciones, es decir, se solapa. Y esto va a pasar para todas las casillas y por lo tanto se cumple la propiedad de solapamiento. Para demostrar la propiedad de subestructura óptima, vamos a suponer que tenemos una casilla optimizada, es decir, conocemos todos los caminos candidatos que me llevan hasta esa casilla, o el número de shots con los cuales yo puedo llegar a esa casilla sin pasarme de K. Sabemos que esta casilla me permite tomar tres caminos nuevos. Por lo tanto, esta casilla abre la posibilidad a nuevos caminos candidatos, salvo los que se pasen de K. Por último, cuando termine de agrandar todo este círculo que va a ir creciendo, me quedo con el máximo camino que no se pase de K. Y con esto se tiene la propiedad de subestructura óptima, por lo tanto nos conviene usar programación dinámica. Veamos una aproximación de la solución. Es decir, ¿cómo lo haríamos si es que, por ejemplo, nos basamos en el problema de Chimps Potter? En ese caso, Chimps nos diría: usa una matriz para la programación dinámica. Pero vamos a ver que esto tiene un pequeño problema. Al usar la matriz,
lo que hacíamos era que nos centrábamos en una casilla y en esa casilla guardábamos el máximo de todos los caminos que me llevaban hasta ella. Pero esto tiene un pequeño detalle. Supongamos, por ejemplo, que la última casilla, es decir, la salida, está rodeada de caminos máximos que computan K. Como pueden ver ahí, la salida está como encerrada por caminos que su máximo es K. Y podríamos decir que en este caso la salida está cerrada, porque si Chimps toma un shot más, se va a ir en pálida. Por lo tanto, decimos que la salida está cerrada. Pero hay algo que podemos hacer para poder salir. Por ejemplo, fijémonos en SK. Sabemos que SK fue elegido recursivamente como el máximo de todos los caminos que llegaban a él. Imaginemos que SK venía desde la flecha morada. Entonces, ¿qué pasa si elegimos otro camino? Otro que no sea el máximo. En este caso, sabemos que el nuevo valor que va a haber en la casilla tiene que ser menor que K, ya que no elegimos el máximo. Y por lo tanto, esta nueva elección va a abrir el camino que antes teníamos cerrado. Y Chimps podría salir por ahí. En conclusión, para este problema lo que vamos a hacer es no solo guardar el máximo, sino que guardar todos los candidatos posibles. Como verán a continuación, esto nos va a tomar una dimensión extra. Sin embargo, eso sigue siendo mejor que algo exponencial. Una forma visual de ver esto es que en cada casilla vamos a guardar un arreglo con todos los shots posibles que se pueden tomar para llegar a esa casilla. Veamos ahora cómo vamos a implementar esto. Lo que vamos a hacer es ver nuestra matriz, nuestra grilla, desde otra perspectiva, como la que tienen aquí al frente suyo. Tenemos esta vez que la entrada está en la esquina inferior izquierda y la salida está en la esquina superior derecha. Lo que haremos es guardar en nuestra matriz de programación dinámica una tercera dimensión. Esta nueva dimensión va a tener K valores y de esta forma nuestra matriz en verdad es un tensor de n por m por k. Un tensor es como una matriz pero de más dimensiones. Ok, pero ¿qué vamos a guardar en cada posición del tensor? En este caso el tensor se accede en las posiciones i, j, k y lo que vamos a guardar ahí es un valor booleano o un 0 o un 1 dependiendo de si yo puedo llegar a ese nivel de alcohol. Es decir, en cada posición de la grilla con shots yo voy a marcar en mi nuevo vector con 1 si es que existe algún camino que me lleve hasta ese nivel de alcohol y con un 0 si es que no existe ningún camino. Para que les quede más claro, vamos a ver cómo se va rellenando este nuevo tensor. Veamos cómo se rellena para la primera casilla de la matriz con shots, es decir, para m de 0,0. En este caso, yo solo puedo llegar al nivel de alcohol que me da el número de shots que tiene esa casilla, es decir, al nivel m de 0,0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es guardar en mi tensor en la posición 0,0, m de 0,0, tengo que poner un 1 y 0 en todos los demás. Por ejemplo, si en la casilla hay 2 shots, el nivel de alcohol que yo puedo conseguir es de 2, ni más ni menos. Por lo tanto, lo que va a pasar es que yo en mi casilla, en la posición 2, marco con un 1 y con ceros en todas las demás posiciones, ya que no puedo llegar a esos niveles de alcohol. Ahora llenemos la primera fila. Para llenar la primera fila, es decir, m de i, 0, que vendría siendo toda esa sección en rojo, como pueden ver ahí en pantalla, el nivel alcanzable en cada fila es igual al nivel de la fila anterior más lo que hay esta vez en la casilla. Por ejemplo, si en el nivel anterior yo alcanzaba 5 shots y en mi casilla ahora hay 3 shots, entonces si yo me muevo a esa casilla, al nivel que voy a llegar es de 5 más 3, es decir, 8. Por ejemplo,
si en la primera casilla hay un 2 y en la siguiente casilla hay un 1, y yo me muevo de esa casilla que tiene el 2 a la que tiene un 1, lo que va a pasar es que para la primera casilla voy a marcar el nivel 2 y luego, como voy a tomar un shot más, voy a pasar al nivel 3, pero de la siguiente fila. Y luego voy a seguir tomando más shots y por lo tanto voy a seguir subiendo de nivel. Si vemos esto como los ejes X, Y Z que ven en pantalla, podemos, por ejemplo, proyectar el plano YZ y ver la cara de todas las filas como una matriz. Esta matriz va a ser de puros ceros y unos, donde en cada columna hay un único 1. Y además vamos a ver que este 1 va a ir creciendo, ya que el número de shots solo puede ir creciendo. Bien, llenemos ahora la primera columna. Van a ver que esto es muy parecido. Para la primera columna, es decir, m de 0,j, que vendría siendo toda esa sección en rojo que ven en pantalla, el nivel alcanzable de la columna actual es el nivel de la columna anterior más la cantidad de shots que hay en la nueva columna. Y con esto podemos llenar todas las columnas. Ahora llenemos el resto de nuestro tensor, es decir, cualquier posición que no sea ni la primera fila ni la primera columna. Por ejemplo, como ven aquí en la imagen, llenemos el cuadro de al medio. En este caso, nuestro vector de al medio va a ser afectado por los tres vectores que ven marcados en rojo. Un dibujo más en 3D es como el que ven en pantalla, donde el vector negro es el vector que estamos llenando ahora y los vectores en rojo son vectores que ya tenemos calculados con los niveles de alcohol que se puede llegar. Y lo que va a pasar es que a cada vector rojo se le va a pedir todos los niveles de alcohol que tienen un 1 y se les va a sumar el número de shots que tiene esa casilla. Y con esa información se va a ir llenando el nuevo vector con puros unos. De esta forma, todos los vectores contribuyen a llenar el nuevo vector con unos y con ceros. Entonces, cuando lleguemos a una casilla M, I, J, lo que haremos es, por cada una de las tres columnas que ya les mostré, vamos a iterar por cada uno de sus casillas de ese vector de altura, es decir, vamos a iterar en este caso por K, y vamos a preguntar si lo que hay en ese vector es 1. De ser así, lo que hacemos es marcar en nuestro tensor ese mismo nivel, pero sumado con el número de shots que tiene en ese momento. Con esto ya podemos calcular el máximo. ¿Cómo se hace? Súper simple. Lo que tenemos que hacer es buscar el máximo en el último vector de alturas que tiene nuestro tensor. ¿Por qué? Porque por la forma en la que nosotros definimos este algoritmo, cada columna de alturas tiene los niveles de shots a los que se puede llegar. Los niveles son crecientes, ya que el número de shots es positivo. Es por esto que la última columna tiene sí o sí todos los niveles máximos de todos los caminos posibles y por lo tanto el máximo de esa columna es el máximo total. Veamos ahora cómo sería el algoritmo. La matriz de shots sería de n por m, el máximo de shots sería un entero k y nuestro tensor sería de tamaño n por m por k más 1. El k más 1 se pone porque nosotros queremos poder indexar ese tensor en esa posición con un k. Si fuera de tamaño n por m por k, si intentáramos indexar con k, nos saldríamos de los límites de la regla. Entonces, para la primera casilla es súper simple. Lo único que tenemos que hacer es llenar nuestro tensor con un 1 en la posición 0,0,m de 0,0. Pero hay que tener ojo, ya que tenemos que procurar que lo que hay en la primera casilla sea menor o igual que k, ya que de lo contrario Chimp se iría en pálida en la primera casilla. Por lo tanto, solo marcamos con 1 si lo que hay en esa primera casilla es menor que k. Para la primera fila, lo que hacemos es iterar desde 1 hasta m, es decir, vamos a recorrer toda la primera fila y luego iteramos desde 1 hasta k, es decir,
por cada casilla de la primera fila, vamos a recorrer cada posición de los niveles de alcohol. Hay que tener en consideración que este K representa los niveles de alcohol. Dicho esto, lo que hacemos es preguntar si lo que hay en la fila anterior, por eso este J-1, es distinto de 0. Es decir, hay un camino posible que me lleva hasta ese nivel de alcohol. Y además tenemos que preguntar si ese nivel de alcohol más lo que hay en la casilla es menor o igual que el nivel límite de Chimps. De ser así, lo que hacemos es marcar con un 1 en nuestro tensor en la posición de la casilla que estamos viendo de nuestra primera fila de ese nuevo nivel de alcohol y lo marcamos con un 1. Para la primera columna es muy similar. Iteramos desde 1 hasta n. Por cada casilla de la primera columna, iteramos desde 1 hasta el límite k. Es decir, por cada casilla de la primera columna vamos a ir iterando por todos los niveles posibles de alcohol. Y preguntando si son 0 o si son 1. Si es que son 1 o si es que son distintos de 0. Y además, no me paso del límite de alcohol, lo que hago es marcar con un 1 en mi tensor. Para el resto de casillas lo que hacemos es, por cada fila, vamos a iterar por cada columna y vamos a iterar por cada altura. Es decir, vamos a ir primero fila por fila, pero en cada fila vamos a ir columna por columna, pero en cada columna vamos a ir altura por altura. Y lo que hacemos es, en nuestro caso, preguntar por esos 3 pilares anteriores que les mostré en el dibujo pasado. Por ejemplo, para el pilar 1 o el que está marcado en azul, lo que hacemos es iterar por cada una de esas alturas con este K y preguntar si sus niveles son 1. Para todos los niveles que sean 1 y que además no me paso del nivel de alcohol, voy a marcar con un 1 en mi nuevo pilar negro. Para el pilar 2 es muy similar. Preguntamos si lo que hay en ese pilar es distinto de 0. En este caso el pilar 2 está dado por I-1. Y nuevamente preguntamos si es que no me paso del nivel de alcohol. Recordemos que esto se hace para cada posición de este nuevo pilar. Si se cumplen esas condiciones, marco mi tensor con un 1. Y para el pilar 3, de nuevo el que ven en azul, lo que hacemos es exactamente lo mismo. Este pilar 3 está dado por I-1 y J-1. Preguntamos que se cumplen las condiciones que preguntamos siempre y de ser así, marcamos con un 1 este tensor. Recordemos que estamos iterando por estos 3 pilares, pero estos 3 pilares nos actualizan este pilar negro. Y luego pasamos a otro siguiente pilar negro y esto se tiene que hacer n por m veces, es decir, por estos 2 ciclos for. Por último, cuando ya tenemos todo nuestro tensor listo, lo que tenemos que hacer es buscar el máximo dentro de ese tensor. Y para eso lo que hacemos es definir una variable, vamos a iterar desde 1 hasta acá, que es toda la altura de esta nueva dimensión que agregamos, y vamos a iterar en la última fila y en la última columna de nuestro tensor. Preguntamos si lo que hay en esa posición es igual a 1 y de ser así actualizamos nuestro máximo. Por último, devolvemos el máximo que calculamos. Hay que tener ojo de que si este último pilar son puros ceros, significa que no hay un camino posible para Chimps, es decir, se va a ir en pálida siempre. En ese caso devolvemos un -1. Vamos ahora con el código de la solución. Bien, para esta solución tenemos nuestra función main, que va a ser la que va a ejecutar el problema, y se nos pide que resolvamos el problema t veces. Es decir, tenemos t tests. Por cada test recibimos como input las dimensiones de la grilla y el límite de Chimps. Luego llenamos nuestra grilla y calculamos el máximo a través de una función que yo llamé vodka count, porque el enunciado principal dice que son shots de vodka. Lo que hace vodka count es recibir la grilla con los shots, el límite K, es decir, el límite de
shots que puede tomar Chimps y recibir las dimensiones de la grilla. Lo primero que hacemos es crear nuestro tensor de 3 dimensiones, dp, con las dimensiones que les mencioné en el algoritmo, es decir, de n, m, k-1. Y este es un vector que inicialmente tiene puros ceros. El siguiente paso es marcar en nuestro tensor el nivel correspondiente de la primera posición de la grilla, es decir, la posición 0,0. Y preguntamos si en esta posición 0,0 es menor que nuestro límite. Lo marcamos con un 1. Luego lo que hacemos es llenar la primera columna. Para esto vamos a iterar por cada pilar de la primera columna. Cuando digo pilar me refiero a los niveles de alcohol. Y por cada pilar lo que vamos a hacer es revisar todos los niveles del pilar anterior. Es decir, vamos a iterar desde 0 hasta acá. Vamos a preguntar si en el pilar anterior ese nivel es distinto de 0, es decir, existe un camino que me lleva hasta ese nivel de alcohol. Y de ser así, preguntamos si es que los nuevos shots de vodka me hacen irme en pálida. Si la respuesta es que no, entonces marco con un 1 en mi tensor. Hacemos lo mismo, pero para la primera fila. Es decir, iteramos por cada pilar de la primera fila y por cada pilar de la primera fila vamos a iterar en el pilar anterior, preguntando si su nivel es distinto de 0 y si es que no me voy en pálida. Por último, iteramos por el resto de la matriz. Entonces, por cada fila y por cada columna, noten aquí que parto desde 1, ya que las primeras filas y las primeras columnas ya las calculamos arriba. Entonces, por cada fila y por cada columna, tengo que iterar por cada nivel de alcohol. Pregunto primero por el primer pilar rojo. ¿Se acuerdan que aquí habían 3 pilares? Por eso hay como 3 partes de código. En este caso, este pilar corresponde al pilar de la columna anterior. Este pilar de aquí corresponde al pilar de la fila anterior. Y el último pilar corresponde al pilar de la fila anterior y la columna anterior. Bueno, y por cada uno de esos pilares pregunto si es que existe un camino que me lleve hasta él y si es que no me paso del límite. Por último, queremos devolver el máximo del arreglo que hay en la posición n,m de nuestro tensor. Y para esto lo único que tenemos que hacer es iterar por cada casilla de este arreglo y devolver el último valor, que es 1. Si no hay ninguno, lo que va a ocurrir es que vamos a retornar -1. Vamos a subir ahora nuestra solución a... Oh, este problema era de Spock y no de Codeforce. Me equivoqué. No importa. Buscamos nuestro archivo. Seleccionamos el lenguaje y lo mandamos. En este momento está corriendo los tests y como pueden ver fue aceptado. Hagamos un análisis de este algoritmo. El tiempo que toma es de n por m por k, ya que tenemos que recorrer cada fila, cada columna y cada pilar. Esto vendría siendo de complejidad n cubo. Y la memoria que toma también es de n por m por k, es decir, n al cubo. Esto ocurre porque el tensor que usamos es de 3 dimensiones. En general, las conclusiones es que si tenemos un problema de optimización en una grilla de 2 dimensiones, pero nos dan una restricción, una forma de resolverlo sería usando un tensor de 3 dimensiones. ¿Les gustó este problema? ¿Sí? ¿No? Déjenmelo en los comentarios. Bien, ahora el pana Miguel tiene algunas preguntas para ustedes para que lo piensen un poco. ¿Qué pasa si ahora la restricción de Chimps está en tomar shots entre L y K? Es decir,
No puede tomar menos de L y no puede tomar más de K. ¿Qué cambio le harían al código para hacer eso? Déjenmelo en los comentarios. ¿Y creen ustedes que este algoritmo se puede hacer con memoria n cuadrado? Si la respuesta es sí, déjenmelo en los comentarios cómo lo harían. Y Chimps les da las gracias de nuevo por ayudarlo con este problema. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.